Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, Sí, sí te perfecto. escuchamos. Ok. Mi nombre es Vanessa Ramírez Bustos. Actualmente curso cuarto semestre de medicina y hoy les vengo a hablar sobre la cardiogénesis y la circulación fetal. Bueno, para empezar, hay ciertos puntos claves a entender durante el proceso, el desarrollo de la cardiogénesis fetal. Como primera instancia, hago mención el sistema vascular embrionario, empieza alrededor de la mitad de la tercera semana. Existen alrededor de 150 genes relacionados a la morfogénesis cardíaca. Sin embargo, este último ha sido digamos que ha tenido mucha repercusión en un campo clínico muy amplio, ya que digamos que algunos estudios, los últimos genetistas, han demostrado que muchos genes se repiten en distintos procesos que tienen que ver con el desarrollo del corazón. Como punto adicional, les expongo un artículo realizado por British Heart Foundation de la Universidad de Oxford, eh, realizado en el 2010, propuesto por Richard y acompañantes, que nos expone que el primer latido cardíaco se genera, digamos que se da el día 16 después de la concepción. ¿Y cómo funcionó esto? Ellos hicieron un experimento en ratones a través de biomarcadores fluorescentes y digamos que era un término contradictorio porque como ya les mencioné, hacia la tercera mitad de la tercera semana, hasta este momento se desarrolla el sistema vascular eh, y se dieron cuenta que hay ciertas proteínas, el porcentaje de incidencia, por ejemplo, de la proteína NCKX1, que demostraba la contractibilidad cardíaca del corazón y pues esto explicaba el automatismo de algunos miocardiocitos especializados durante ese día en específico. Bueno, ya adentrándonos más a lo molecular, el desarrollo del corazón comienza con las interacciones entre el mesodermo y especialmente la hoja esplácnica entre el endodermo y la hoja esplácnica del mesodermo. Hay proteínas morfogénicas como lo es BMP que están relacionados a los grupos angiogénicos celulares. Como observamos en la imagen C, hay un plegamiento cefalolateral y ese campo cardiogénico nos va así, a mostrar la parte anterior y central, y en la parte superior tenemos la cavidad pericárdica. En la imagen D vemos la transición de ese campo cardiogénico que van a resultar placas cardiogénicas que son tubos endocárdicos. Entonces, hacia la parte interior, que vamos a ver el endodermo, va a originar tanto las válvulas sigmoideas como las válvulas auriculoventriculares y el endocardio. Y la parte externa, que sería el miocardio, que se conoce también como manto miopicárdico, va a originar a su vez lo que sería el miocardio y el pericardio visceral, o también conocido como epicardio. Y en la imagen de la derecha vemos lo que sería el pericardio parietal, que estaría más externo. Bueno, vamos a continuar con las placas cardiogénicas ya mencionadas. Hacia el día 22 se fusionan formando un tubo cardíaco. Este tubo cardíaco va a estar segmentado digamos que, composiciones anatómicas como el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso. En un principio, el bulbo cardíaco desciende y se ubica hacia la parte derecha, como observamos con el puntero. El ventrículo primitivo desciende, pero se va a posicionar hacia la parte izquierda, originando el ventrículo izquierdo. La aurícula primitiva y el seno venoso se van a dirigir hacia la parte posterior y superior, formando los grandes vasos.
que se entienden por aurículas y venas cavas. Hacia el día 35, entonces ya tenemos lo que es la conformación del asa cardíaca. Tenemos un ducto arterioso, que es donde confluyen tanto las arterias pulmonares como la arteria aorta, y pues observamos los sacos aórticos respectivos, que más adelante los vamos a especificar. Ahora bien, es importante mencionar algunas proteínas morfogénicas, como lo son MEF2, GATA4, BMP y NKX25. Bueno, respecto al tabicamiento endocárdico, es importante resaltar el endodermo ya ha diferenciado el tejido, como ya lo habíamos mencionado, como ya lo vimos, según sus características histológicas. El esqueleto del corazón es un fibrocartílago conformado por colágeno. Entonces, respecto a la estructuración anatómica, vemos la transición empezando por un canal auriculoventricular común. Esta es una visión horizontal, en un eje horizontal y superior. Hay unas crestas lateralizadas que se van a formar por crecimiento activo y van a dar origen a las almohadillas endocárdicas tanto superiores como inferiores. Y al final, digamos que esto es entre la cuarta y la mitad de la cuarta semana, vamos a tener la fusión de las almohadillas endocárdicas tanto superiores como inferiores, y vamos a formar el canal auriculoventricular derecho y un canal auriculoventricular izquierdo. La incidencia relacionada a las cardiopatías congénitas en el tabicamiento endocárdico tiene aproximadamente un 40-45% en la trisomía 21. Respecto al tabicamiento auricular, el gen implicado es TBX5. Sencillamente, cuando ya están formadas las almohadillas endocárdicas, hay digamos que son como unos repliegues en la parte superior digamos que de la superficie auricular. Se forma una fosa falciforme que corresponde al septum primum, y este septum primum va a dar origen a la primera apertura, que se conoce como el ostium primum. Así que en su lado inferior, en su parte inferior, vamos a encontrar la almohadilla superior de la cual ya habíamos hablado. Seguido a esto, el mismo septum primum va a dar origen al ostium secundum o segunda apertura. Después se genera el septum segundum, que es el color verde, y digamos que va a tener es muy importante hablar de la formación del agujero que va a formar, se conoce como el foramen oval, en la circulación fetal, ya que la sangre va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda mediante este foramen. Sin embargo, más adelante lo vamos a especificar. Respecto a algunas alteraciones, el tabicamiento auricular es como la formación más susceptible a las cardiopatías congénitas. Encontramos, por ejemplo, alteraciones teratogénicas, como lo es el ácido retinoico y demás. Bueno, respecto al tabicamiento interventricular, es importante resaltar que ambos tabicamientos, tanto el auricular como el interventricular, se inician en el mismo día y pues se desarrollan al mismo tiempo. Sin embargo, el interauricular termina primero. Hay una porción membranosa, que sería la amarilla, que está originada por las células de la cresta neural, y hay una porción muscular, que sería del color rojo, y está dado por las interacciones de las células mesodérmicas, de la migración de células mesodérmicas. El 90% del tabicamiento interventricular lo forma la porción membranosa, es decir, que esta porción membranosa es la que va a cerrar y va a formar digamos que el septum interventricular. El septum interventricular, recordemos que por allí pasa el haz de Higgs, y también tiene como importancia, se inserta en la valva septal de la válvula tricúspide y en la valva anterior de la válvula bicúspide.
y pues está relacionado, al igual que en el tabicamiento interauricular, el gen TBX5. Bueno, respecto a la imagen C, habíamos hablado que en el día 35 se formaba un ducto arterioso, tanto para que conectaban un canal pulmonar y un canal aórtico. Sin embargo, como observamos, hay una forma elipsoidal que está dado por la porción membranosa, y vamos a tener entonces que en la parte anterior lateral vamos a tener el canal, lo que es el canal pulmonar, y hacia la parte posterior y medial vamos a tener el canal aórtico. Digamos que la incidencia en el tabicamiento interventricular y en la formación del cono septal respecto a las cardiopatías congénitas también es muy alta. Por ejemplo, tenemos síndromes como el síndrome de Charles, el síndrome de DiGeorge, el síndrome de velo cardiofacial, y digamos que son más que todo malformaciones relacionadas al gen TBX1. Bueno, respecto a las válvulas, básicamente son tuberosidades como crestas epidérmicas de la migración de células de la cresta neural, que son lateralizadas, y digamos que su especialización va a corresponder con la diferenciación del tejido. Hay un 80% en el síndrome de Williams que tiene que ver con la estenosis pulmonar, que corresponde a las válvulas sigmoideas pulmonar y aórtica correspondientemente. Y respecto a las válvulas auriculoventriculares, sencillamente están las almohadillas endocárdicas inferiores, que se diferencian en células mesenquimatosas, hacia los lados generan apoptosis, y digamos que nos van a ayudar a la conformación de las válvulas auriculoventriculares, y digamos que también la relación con las cuerdas tendinosas y el músculo papilar, que se conoce como las primeras las trabéculas carnosas de primer orden del corazón, que corresponden pues, a los ventrículos. Y digamos que el número de las válvulas va a estar relacionado si es tricúspide 3 y pues bicúspide 2. Bueno, respecto al desarrollo vascular, me pareció importante recordar los procesos implicados para entender tanto el desarrollo arterial como el desarrollo venoso. Respecto a la vasculogénesis, digamos que surge a partir de las interacciones mesodérmicas. Los hemangioblastos van a dar origen a los angioblastos, y los angioblastos van a dar origen a las células endoteliales, formando así, digamos que adosadas el vaso sanguíneo. Y existe un proceso que es la angiogénesis, que no solamente ocurre en la etapa fetal, sino también, por ejemplo, en el adulto en condiciones de hipoxia, donde explica fundamentalmente la aparición de nuevos vasos a partir de uno ya existente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se adosan las células endoteliales en una pared lateralizada especial, y se forman y ahí, digamos, predominan células en punta que tiene como expansiones que forman de forma perpendicular al vaso sanguíneo. Existen algunos factores, por ejemplo, el transformante, el beta, el fibroelástico, el endotelial, en este proceso, y también digamos que inhibidores, la angiotensina 1, la hemaforina, que corresponderían a las extremidades para que no se anastomosen, y así digamos que promueva el proceso de angiogénesis. Respecto al desarrollo vascular arterial, una vez ya se formen los vasos, hay ciertos arcos que nos van a originar. Entonces, en el primer arco, las estapedias; el segundo arco va a dar origen a las arterias maxilares; el tercer arco va a dar origen a las arterias carótidas externas;
a las arterias carótidas comunes, tanto la interna como la externa. El cuarto arco va a dar origen a la parte proximal de la subclavia y a gran parte del callado aórtico. El quinto arco es el que involuciona. El sexto va a estar relacionado con las arterias pulmonares y a su vez con el conducto arterioso, que va, digamos que es una estructura muy importante en la circulación fetal, porque conecta permite el paso de la sangre de la arteria pulmonar izquierda hacia el callado de la aorta. El séptimo arco, las arterias intersegmentarias, las subclavias, las partes proximales de las arterias subclavias. Y el octavo, la aorta dorsal, que sería la aorta descendente y parte del callado también. Y el noveno, el saco aórtico, que está relacionado con el tronco arterial brachiocefálico. Bueno, respecto al desarrollo vascular venoso, esencialmente tenemos 4 estructuras que predominan hacia la quinta semana. Una de ellas es las venas cardinales anteriores, que se van a encargar de toda la irrigación cefal, y su anastomosis van a formar la yugular interna del lado izquierdo. Tenemos las venas umbilicales y vitelinas, que van a transportar la sangre oxigenada de la placenta a la vena cava inferior. Tenemos unas venas subcardinales que van a estar relacionadas con las venas que irrigan el riñón. Y tenemos las venas cardinales posteriores que van a, digamos que, originar todo lo que es la parte caudal del desarrollo vascular venoso. Bueno, respecto al desarrollo del drenaje linfático, no ha sido, digamos que su aplicabilidad no es muy útil a nivel clínico ni tampoco investigativo. Sin embargo, hipótesis afirman que se genera por la anastomosis entre el conducto derecho y el conducto izquierdo, formando un conducto torácico principal que drena al componente yúgulo subclavio del lado izquierdo. Recordemos que por acá drena la mayoría de la linfa de todo el cuerpo, exceptuando las venas linfáticas, exceptuando la parte superior pectoral, todo lo que serían las supraclaviculares, supraaxilares, que drenan por las venas linfáticas al componente yúgulo subclavio del lado derecho. Bueno, ya hablando sobre la circulación fetal, es importante tener en cuenta las condiciones en las que el pulmón se encuentra. Las condiciones, digamos que se fundamentan más que todo en la inmadurez, por ejemplo, en la falta de el líquido, bueno, en la presencia del líquido amniótico y en la falta del tensioactivo reactante, que nos va a ayudar a disminuir la presión y nos va a ayudar a disminuir esa tensión. Bueno, entonces principalmente es importante resaltar que el corión, hay una membrana corión capilar que está formada por los vasos sanguíneos en la placenta que recibe la sangre oxigenada de la madre mediante arterias espirales endometriales a través del cordón umbilical, y a través de una sola vena umbilical se va a transportar la sangre oxigenada con nutrientes, va a pasar por el hígado, y esto se conoce como un conducto venoso, y va a llegar a la vena cava inferior. Sin embargo, también hay sangre proveniente de la vena cava inferior, de las extremidades inferiores. Esta sangre llega a la aurícula derecha y digamos que la mayoría, un porcentaje alrededor de un 80%, pasa por el foramen oval a la aurícula izquierda, y de ahí también hay sangre proveniente del pulmón. Después sigue el trayecto por el ventrículo izquierdo y finalmente por la aorta.
Y el otro, digamos que el otro 50% de la sangre proviene de la vena cava superior, pasa a la aurícula derecha, se mezcla con la sangre que había quedado de la vena cava, de la vena cava inferior, pasa al ventrículo derecho y finalmente pasa por la arteria pulmonar. Pero acá vemos la aplicación de la estructura anatómica que les había mencionado, que es el ductus arterioso, que se conecta con la arteria, con la aorta descendente. Ahora bien, es importante tener en cuenta que el 65% de la sangre que viene de la arteria aorta descendente va a volver a la placenta a nutrirse mediante unas arterias, mediante arterias hipogástricas que se anastomosan con las arterias umbilicales, es decir, que llevan sangre desoxigenada del feto a la placenta. Y el otro 35% del que les estaba mencionando se encarga de irrigar los órganos fetales. Otro punto clave es que la saturación de las venas umbilicales es aproximadamente de un 58% y digamos que en su trayecto se va disminuyendo, ya que, por ejemplo, cuando pasa por el hígado, algunos autores dicen que lo ignoran, pero sí hay evidencia de que sí existe cierta irrigación a los hepatocitos. Y digamos también otra mezcla de sangre es con la vena cava inferior, con la sangre proveniente de las extremidades. Bueno, ya en el nacimiento vamos a tener las estructuras definitivas. Las obliteraciones comienzan entonces con las venas, con las arterias umbilicales. Nos van a formar la vena umbilical medial, el ligamento umbilical medial, el ligamento umbilical medio, el ligamento umbilical lateral. Como según, digamos que esto va en orden, entonces el segundo sería la obliteración de las arterias pulmonares, de las venas umbilicales, que forman el ligamento redondo del hígado, que está relacionado con el ligamento falciforme del hígado. Y por eso, digamos, hay algunos autores que afirman que después del nacimiento el bebé sigue recibiendo sangre porque no son las primeras que se obliteran, son las segundas. Bueno, y finalmente tenemos el ligamento arterioso. El ligamento arterioso se oblitera debido a que la presión en la primera, digamos que insuflación pulmonar aumenta por las venas pulmonares, haciendo que aumente la presión de la aurícula derecha. Entonces la sangre ya no va a pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y pues eso también va a estar relacionado con digamos que la obliteración del agujero oval, queda como foramen oval. Acá observamos en esta imagen con el limbo escleral. Sin embargo, también es importante resaltar que hay ciertas sustancias relacionadas al ligamento arterioso, a la obliteración, por ejemplo, la bradicina, liberada en la primera insuflación pulmonar, y por ejemplo, la caída de las prostaglandinas. Hay una enfermedad, hay una patología que es la persistencia del ligamento arterioso, que se conoce como CAP, y digamos que hay ciertas intervenciones, por ejemplo, con medicamentos o también intervenciones quirúrgicas. Y el conducto venoso, del cual explica el trayecto de la vena umbilical por el hígado, se transforma queda como ligamento venoso, digamos como ya como estructura anatómica definitiva.